Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, como les iba diciendo, hoy nos toca el capítulo 13 de Levítico y vamos a comenzar. Vamos a comenzar pidiendo a Dios que sea Él guiándonos. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque pudimos alabarte, porque queremos ser como tú. Y lo cantábamos, queremos ser llenos de ti, Señor, y queremos ser guiados por ti. Guíanos hoy en el estudio de la palabra, sé tú hablando a nuestros corazones y que salgamos de este tiempo transformados y retados a entregarnos a ti, aun cuando haya pequeñas cosas que están saliendo en nuestras vidas que sabemos que no son correctas. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues bien, capítulo 13 de Levítico comienza diciendo en el verso 1 lo siguiente. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y vamos a detenernos en estos primeros dos versículos. Y es que quiero primero aclarar algunas cosas. Cuando en Levítico 13 y 14 se está hablando de lepra, no se está hablando específicamente del tipo de lepra que tú y yo conocemos el día de hoy, que tiene un nombre interesante, es algo de elefantis, en el cual nosotros sabemos que se afecta la mucosa, se afecta los músculos, los nervios, la movilidad y se va desprendiendo la carne, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy es una enfermedad que es tratable, pero no curable, sino que la Biblia, cuando habla en Levítico 13 y 14 sobre lepra, va a estar hablando sobre diversas enfermedades, ¿no? Sobre distintas enfermedades, y todas estas enfermedades se podrían entender como infecciones, también se podría entender como algo que ha sido causado por hongos o algo que ha sido causado sobre nuestros cuerpos y que está causando un efecto adverso. Y vamos a irlo viendo, ¿no? Pero esto es bien importante de aclarar porque vamos a ver que también se va a hablar hoy de lepra en las cosas. Entonces, tú y yo podríamos decir, ¿cómo las cosas podrían tener lepra? No, es que está hablando probablemente en las cosas de hongos, ¿no? De cosas que pueden llegar a afectar al ser humano si está en contacto con ellos. Y si tú alguna vez has visto Doctor House o algún tipo de estas series así médicas, has visto también casos donde hay infecciones por este tipo de esporas, hongos y cosas que pueden surgir en las casas. Pues bien, entonces, teniendo entendido esto, en el versículo 2, perdón, se nos habla sobre la piel del cuerpo del hombre y se dice que podría haber una hinchazón, una erupción, manchas y tal vez hasta como llagas, ¿no? Y entonces lo que tenía que hacer la persona que tuviera esto era ir con el sacerdote Aarón o con uno de sus hijos. Y es que los sacerdotes iban a ser los responsables de que no hubiera una pandemia. Tú y yo vamos saliendo de una. Entonces podemos comprender perfectamente esto, ¿no? ¿Qué pasaba cuando alguien en tu casa empezaba a toser, tenía fiebre, dolor de cabeza o de repente veías tú que presentaba algunos síntomas o en la oficina o en el lugar en donde te desenvuelves? Lo que pasaba es que inmediatamente tú querías que la otra persona fuera al médico, ¿no? Aún si tú ibas en la calle o en el súper con tu carrito, de repente cruzabas con alguien, esa persona estornudaba y era así para ti, ¿no será COVID? Bueno, pues lo que se tenía que hacer en estos casos en el Antiguo Testamento, según nos está diciendo Levítico, era llevarlos al sacerdote, ¿no? Alguno de los sacerdotes. Y entonces fíjate lo que iba a pasar. Verso 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es.
y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciese más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Bien, vamos a detenernos en esta parte. ¿Qué estamos viendo entonces en esto? Estamos viendo que el sacerdote tenía que hacer un diagnóstico. ¿No? El sacerdote iba a diagnosticar si la persona tenía lepra o no tenía lepra. Y para este tipo de diagnóstico hay varias cosas que nosotros vemos. Lo primero que él hacía era ver la llaga. Versículo 3, ¿no? El sacerdote ve la llaga en la piel del cuerpo. También ve si el pelo o el vello en la llaga se ha vuelto blanco y si parece una llaga más profunda que la piel de la carne. Fíjate esto, porque a veces tenemos llagas o cortadas que de repente no sabemos ni cómo nos las hacemos, ¿no? Y tú tenías que ir y ver, o sí, si te salía algo que tú no sabías, tenías que ir y te tenía que ver y se tenía que notar si era algo leve o si era algo profundo. Hay cortadas que se ven leves, pero que son profundas, y eso lo puedes adivinar cuando te cae el limón en la cortada, ¿no? Así de, arde. Y hay cortadas que pues luego se ve que nada más fue raspón o que solamente se inflamó un poco por algún motivo, y entonces nosotros vemos que se tiene que ir con el sacerdote, y si es más profunda que la piel de la carne, entonces dice el texto en el verso 3, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Quiero detenerme en esto porque algo importante de este diagnóstico que se está dando es dado por el sacerdote. Y vamos a empezar a pensar en lo que nos está declarando este texto a nosotros el día de hoy. Este texto no nos está diciendo que hoy dejemos de ir al médico y que vayamos con el pastor, con el líder, sino nos está diciendo que cada vez que tú y yo tengamos algo que está molestando nuestras vidas, que está molestándonos, tenemos que ir con el Señor. Entonces, la lepra en el texto bíblico representa al pecado. Y cuando representa al pecado, entonces está representando a todo lo que me infecta. ¿Te acuerdas que te dije que era una enfermedad, que podía ser una infección por algún virus, por alguna bacteria, por alguna espora? Bueno, pues entonces la lepra es todo aquello que nos infecta, todo aquello que al infectarnos causa dolor y que probablemente yo lo puedo ocultar durante un tiempo. Y eso lo podemos ver en esta parte del texto porque resulta que tiene que ser llevado al sacerdote. Probablemente la persona con esta llaga, la persona con este grano, puede esconderlo, pero vamos a pensar en la lepra actual. Si el día de hoy hay un leproso en medio de nosotros y que ya tiene una enfermedad de lepra avanzada, lo podríamos reconocer por varias cosas. Lo podríamos reconocer porque tendría vendajes, porque tendría mal olor, porque tendría algunas situaciones que nos hablan de cómo es que la piel está cayendo, cómo es de que los órganos le están fallando, porque empieza por dentro. Ahora, regresando al aspecto espiritual, fíjate en el verso 3, regresando ahí, que dice que el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo es nuestro sacerdote. Cuando tú sabes que hay algo que te está molestando, cuando tú sabes que hay algo en tu vida que no está bien, cuando tú sabes que hay cosas que probablemente has caminado con ellas durante muchísimo tiempo, pero que no son normales tener, entonces tú tienes un lugar al cual ir.
Él es el médico de médicos, el infectólogo de infectólogos. Él no tiene un programa a las 7 de la noche cuando hay una epidemia. Él no te va a estar diciendo números, sino que Él va a tratar contigo. Pero lo vamos a ir viendo. Y ahora, nosotros debemos de comenzar a pensar si hay algo así en nosotros. Y si tal vez lo hemos estado ocultando durante algún tiempo, o si apenas nos acaba de surgir y estamos dudando. Por lo mientras, resulta que el sacerdote podía ver y debía detenerte en catorcena, ¿no? Porque era una semana, te encerraba, te veía, después a la siguiente semana te veía, y dice que si la segunda semana el sacerdote te veía y la llaga ya no estaba mal, no se había extendido, entonces lo que pasaba es que te declaraba limpio. Pero en el verso 7 dice, pero si se extendiera la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Verso 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará. Y si apareciese tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará, porque es inmundo. Vamos a detenernos ahí. Fíjate bien, estos diagnósticos del cual estamos hablando el día de hoy en Levítico 13 son diagnósticos fuertes, son diagnósticos de vida o muerte. Y es que el sacerdote tenía que revisar a profundidad a esta persona, tenía que revisarlo por completo, y si en algún momento él notaba que estas llagas, estas manchas, estas decoloraciones empezaban a crecer, entonces había un momento en el cual él le tenía que declarar inmundo. Y dice la Biblia que cuando este hombre que se presentaba al sacerdocio o era traído al sacerdocio, era visto y se veía todo esto, y aparte había carne en vivo, o sea, una llaga abierta, una cortada ya abierta que probablemente pudiera estar supurando. Entonces era declarado inmundo y ya no era encerrado, ya no era apartado, ya no era alejado, sino que vamos a ver que lo que pasaba es que esta persona, lo que va a pasar con ellos es que van a ser separados completamente de todo el pueblo. Ya no iban a tener derecho de tener convivencia con el pueblo, con su familia, si eran casados con su esposa, con su esposo, con sus hijos, si eran solteros con sus hermanos, con sus padres. El chiste es que esta persona ya no podía convivir con nadie. La última relación que había perdido con un ser humano después de 14 días era el sacerdote. Y me encanta esta imagen, porque podemos ver cómo es que hay cosas que están desgastando nuestras vidas y que nos hacen o nos han separado, mejor dicho, de nuestras familias, de nuestros amigos, de personas alrededor de nosotros. Y entonces el pecado nos separa. Y primero nos separa de personas, pero después nos separa de Dios, de Cristo, nuestro sacerdote. Y ya no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces es sacado. Ahora, nosotros vamos a encontrar este tipo de diagnósticos en el texto bíblico sobre el pueblo de Israel. De hecho, quiero que me acompañen, por favor, a Isaías capítulo 1. Vamos a encontrar en Isaías capítulo 1 cómo es que el profeta hace una analogía de la lepra con el pecado de Israel, para que vean que esta analogía se ha utilizado en el texto y que es importante entenderla. Dice desde el verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Escuchen cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende,
mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahora comienza, verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego, y la tierra está delante de ustedes comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El inicio de la profecía de Isaías comienza comparando a todo el pueblo de Israel con una legión de leprosos, con un montón de enfermos que están supurando por sus llagas. Y dice, toda cabeza está enferma, o sea, todos sus pensamientos están enfermos y todo corazón doliente. Cuando leemos esto decimos, híjole, el pueblo de Israel era bien pecador. Y bueno, si pensamos que Isaías está escribiendo, y ya lo leímos, desde el tiempo de Usías, o Usías es uno de los reyes del cual escribe, y Usías decide ofrecer incienso dentro del templo, y no siendo sacerdote, quiere ofrecer, y por esta causa le cae lepra en la cabeza o en la frente, podemos entender que el pueblo estaba totalmente enfermo. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, pues debemos recordar simplemente el Nuevo Testamento y el libro o la carta a los romanos que nosotros ya leímos. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el diagnóstico que estamos viendo el día de hoy para el pueblo de Israel y para cada uno de nosotros es, estás enfermo. Tú y yo estamos enfermos. Si tú nos estás escuchando porque alguien te invitó o porque lo estás escuchando en algún otro momento, esta parte es importante porque muchas veces decides no acercarte a Dios por pena, por vergüenza, porque piensas que los que se acercaron a Dios o te han hecho pensar, porque hay veces que se nos hace pensar eso, los que se acercan a Dios, ay no, es que son bien santos o se creen bien santos. No, la Biblia nos enseña que nosotros todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos tenemos ya un diagnóstico marcado que significa nuestra muerte. Ahora, ¿qué es lo que va a decir el apóstol Pablo de esto? Bueno, pues el apóstol Pablo en Romanos diría que nuestra carne, o diría, en mi carne no mora el bien, ¿no? Porque cuando quiero hacer el bien, no lo hago, y cuando no quiero hacer el mal, lo hago. Entonces vemos esa contradicción en sus miembros y en los nuestros. Otra cosa que nosotros podemos encontrar, por si tú dices, no, pero ¿cómo? ¿A poco los profetas? ¿A poco las personas que relata la Biblia que eran conforme al corazón de Dios? Bueno, el rey David en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, verso 1, confiesa y dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuestra naturaleza es de pecado por el pecado original. Entonces vemos, nuestra naturaleza ha sido caída. Y Job declara lo siguiente en el capítulo 14, verso 4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Y esta parte es importante también, porque de repente pensamos, yo puedo mejorar solo, yo puedo echándole ganas, yo puedo cambiar mi vida, yo puedo cambiar esa cosa que me está enfermando. Y ahora vamos a hablar de alguna de esas enfermedades de las que hoy estamos hablando. Podemos pensar en dolor, podemos pensar en amargura, podemos pensar en rencor, podemos pensar en ira, podemos pensar en depresión, podemos pensar en algún tipo de inmundicia, podemos pensar también
en lascivias, podemos pensar en todas esas cosas que sabemos que están mal y que no hemos tratado en nuestras vidas. Y puede ser que tú y yo podamos, y el día de hoy volteemos, nos veamos las manos, nos veamos el cuello. Yo no sé, yo estoy seguro que algunos de nosotros nos examinamos por algunas cuestiones que han pasado en nuestros cuerpos o en nuestras vidas. Y entonces estás preocupado o preocupada por alguna situación que no te vaya a salir una mancha distinta, que no vaya a crecer algo, que esa bolita que sientes en tu cuerpo no esté creciendo, sino que se mantenga o se disminuya. Y entonces, ahora, si eso lo hacemos en lo físico, ¿lo has hecho delante de Dios? ¿Te has presentado con Cristo y le has dicho, mira, como que traigo un poco de raíz de amargura en mi vida? Como que traigo una bolita de pecado por aquí molestándome, ¿cómo le dicen? ¿Absceso o acceso? De grasa que está endureciendo mi corazón. Y entonces, estas partes son importantes, porque estamos viendo que tienes que ir con el sacerdote y que él te tiene que diagnosticar. Pero aún así tú y yo ya sabemos el diagnóstico. Estamos enfermos. Y eso suena horrible. Y si tú detuvieras la predicación o el estudio el día de hoy aquí, te irías con un mal concepto del evangelio, porque eso no es el evangelio. De hecho, desde Romanos vimos que el evangelio primero nos da esto. Primero nos dice, tu diagnóstico es enfermedad mortal, pero después se te presenta la solución. Y hoy vamos a ir caminando con esto. Porque después de ver nuestro diagnóstico, nosotros también debemos de ver que ese diagnóstico, esa enfermedad que tú y yo tenemos, es una enfermedad infecciosa. Y si tú no la tratas, se va a contagiar a otros. Y esto es necesario que lo veamos porque si tú lo piensas, por eso era importante separar a esta persona del pueblo. Por eso era importante la catorcena y por eso era importante la cuarentena, ¿no? En el tiempo de el COVID, porque era aislar a la persona, ventilar el lugar y procurar que estuviera sola para que no se infectara a nadie más. Ahora, probablemente tú eres creyente de toda la vida, probablemente llevas 5, 10, 20 años creyendo y pienses que ya no hay una infección, pero debemos de tener cuidado. Y si tú eres primerizo, vas empezando o apenas nos estás escuchando, probablemente tienes una infección. Hay algo en tu corazón que te está enfermando y ahora tienes la oportunidad de ir con el mejor médico y sabes, no te está cobrando. No te va a decir, mira, son tantos millones para tener un diagnóstico y no te va a meter a diferentes lugares y no va a intentar hacer nada o nada malo, sino lo que va a hacer es sanarte y primero te va a diagnosticar y eso duele. Pero si tú no dejas que el Señor te transforme, entonces ese pecado o esa enfermedad lo que va a ser esparcirse y lo que parecía inocente, lo que parecía un simple granito, una simple mancha, se convierte en una gran enfermedad y una pandemia que termina matando a muchos. ¿Y sabes qué es lo peor? Los primeros que terminan infectados son los que están a tu alrededor, los que quieres, los que amas, los que Dios ha puesto a tus lados. Y entonces tu ira, tu rencor, tu odio, tu depravación, tu depresión, todo eso que puedes tener y que no has dejado que el Señor trate, va a infectar a otros. La carta de Santiago en el capítulo 1 nos va a hablar de cómo es que avanza el pecado dentro de nosotros y va a decir que comienza con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Entonces, acompáñame, vamos a la epístola de Santiago, capítulo 1. Epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos
a leer desde el verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el deseo, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. ¿Viste? Así empieza. Una llaguita, un granito, el deseo. Ya estás deseando, ya estás pensando, maquinando, ya después da a luz la acción. Una acción incorrecta, pecado, fallar al blanco, equivocarse. Y ese pecado da como consecuencia la muerte. Verso 16. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate, Él nos ha hecho nacer por su palabra como primicias, o sea, lo mejor. Y esta parte es importante porque entonces si Dios te ha hecho lo mejor de su creación, significa que Él no quiere que estés enfermo. Significa que Él no quiere que tú estés padeciendo con ese dolor, con esa ira, con esa enfermedad espiritual que puedes estar cargando. Regresamos a Levítico capítulo 13 y vamos a encontrarnos ahora entonces con los efectos de la lepra o con los efectos del pecado. Y es que debemos recordar que el pecado causa efectos, y lo hemos visto ya en otras ocasiones. El pecado endurece nuestros corazones, endurece y quita la sensibilidad a nuestras vidas. Es bien interesante que la lepra, como la conocemos hoy, también endurece los músculos, endurece las cosas de nuestro cuerpo y quita sensibilidad. Entonces, un leproso puede caerse de un pedazo de cachete y ¿qué crees? No lo va a sentir. Simplemente se le va a caer, va a decir, ah, bueno, ya se me cayó otro pedazo, porque ya pierde sensibilidad su piel, su carne. Muchas veces nosotros perdemos sensibilidad ante nuestro pecado. Ah, pues sí, está mal. O sea, que se te caiga un pedazo de cachete estaría mal, ¿no? Tú dirías, no, pues sí. Que se te caiga un diente de la nada está mal. Y te puedes llegar a asustar. Bueno, pues en la lepra se te cae el cartílago, se te caen los dientes, se te cae la piel. Y tú puedes decir, ah, está mal, pero no lo siento, no me dolió. No importa. Y muchas veces pasa eso con el pecado. Ah, pues ya no importa. Así vive el mundo, así vivimos todos. No todo el mundo está mal. Pero Dios no quiere que tú estés mal. Después, segundo efecto que ya vimos, el pecado te aleja de todo mundo por el riesgo de infección. Y es como ese ejemplo que muchas veces he escuchado sobre la persona con mal aliento, que una persona con mal aliento aleja a todo mundo y muchas veces es la última en enterarse de que tiene mal aliento, de que tiene una infección probablemente en uno de sus dientes. Tú y yo probablemente con nuestras acciones hemos visto que otros se han alejado de nuestras vidas. Podemos verlo ahí. El último en alejarse de tu vida, el último en dejarte, va a ser el sumo sacerdote, va a ser Cristo. Pero después, tercer efecto y muy devastador, va a ser la muerte. Y la Biblia, el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2, que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y me encanta Efesios capítulo 2, lo he predicado un montón de veces en distintos lugares, y me encanta en el mes de noviembre, porque yo les he dicho, es como si fueras zombie, ¿no? Estás muerto en vida. Tu cuerpo parece vivir, parece disfrutar, pero en realidad está muerto. Y lo muerto está destinado al cementerio.
Lo muerto está destinado a estar lejos de todo lo que tiene vida. Entonces, esta parte es importante porque ya vemos el peso de que te llamaran leproso, de tener un diagnóstico así. Y todo el capítulo 13, si tú vas dándote cuenta, va a estar hablándote de diferentes cosas con las cuales se podía diagnosticar la lepra en la piel del hombre o en la carne de los hombres. En el verso 17 va a hablar, perdón, en el verso 18 va a hablar de cuando la piel de la carne tuviese una úlcera. También en el capítulo 24 va a hablar de cuando la piel fuera quemada, ¿no? En el en el versículo, perdón, 29, va a hablar sobre las llagas en la cabeza o en la barba de la tiña, también en el verso 42 de la tiña, y cómo es que se podía diagnosticar si era algo normal o si era lepra. Y esto es interesante por lo siguiente. Hay diferentes cosas que pueden afectar tu vida. Porque a veces se piensa que si yo soy creyente, nada me va a afectar para mal. No es cierto. Hay pérdidas que pueden afectar tu vida, hay dolores que pueden afectar tu vida, hay personas que pueden lastimarte y afectan tu vida. Y es normal que tengas dolor, es normal que tengas tristeza, es normal que llores, es normal que te enojes. Lo que no es normal es que sigas empecinado en esas cosas o que te trabes con ese tipo de situaciones. Y ahí es donde, a ver, ¿es algo normal o ya es pecado o ya es lepra? Y vemos entonces que el capítulo 3 está lleno de esto y vamos a avanzar hasta el versículo 45. Ya si tú quieres en casa, lee el resto del capítulo 13 para que veas las diferentes formas en las cuales se podía descubrir. Verso 45 dice, y el leproso en que hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido, bueno, vamos a detenernos ahí. Fíjate en estos versículos del 45 al 46, cómo tenía que vivir un leproso expulsado de la comunidad, expulsado del pueblo, y aparte tenía que vivir anunciando por donde caminara lo que le pasaba. Y tú puedes decir, yo no, yo me escondo, yo escondo mi pecado. Imagínate que estás en medio de tu familia y tú crees que no se dan cuenta de que tienes ira, no se dan cuenta de que tienes rencores, de que tienes amargura, de que has cometido mucho cierto pecado. Eso sería una mentira. ¿Por qué? Porque a veces, aunque tú no lo digas, se nota. Se nota en cómo hablas, cómo te expresas, se nota en cómo ves, se nota en cómo reaccionas, se nota en todo. Ahora, en lo físico, imagínate un leproso, va caminando en medio de todos, está usando manga larga, o está utilizando su túnica, ¿no? En ese tiempo, su túnica, y de repente, oye, hay un dedo ahí. ¿De quién es el dedo? Pues no eres desarmable, ¿no? O sea, se te va cayendo la máscara y el pecado va descubriendo y va quitándote cosas que te pertenecen, que te son útiles y que te han dado, o mejor dicho, que Dios te ha entregado para bendición de tu vida. Entonces, esta persona, ¿qué tenía que hacer? Si tú creías que el cubrebocas es algo de este siglo, pues no. Tenía que ir con ropas rasgadas, tenía que ir con la cabeza descubierta, pelón, para que vieran las llagas, y tenía que ir embozado, con cubrebocas. ¿Para qué? Para que su saliva o su moco no tocara a otros y los infectara. Entonces, iba tapado con su cubrebocas, iba embozado y tenía que ir gritando,
leproso, leproso. ¿A poco no querías que así fueran los de el COVID, que fueran gritando así? Pero ¿sabes? Tú y yo a veces no lo decimos, no lo gritamos. Creemos que no nos escuchan, pero nuestras acciones lo gritan. Nuestras vidas gritan cómo estamos. Y nos hemos alejado de todos. Y ya aquí viene esta tragedia. Todo lo que yo toque o todo aquel que a mí me toque será inmundo. Mi mente, mi cuerpo, mi corazón. Si yo sigo tocando hacia mi familia, se va a enfermar. Si yo sigo tocando hacia mi esposa, se va a enfermar. Si yo sigo tocando hacia mi esposo, se va a enfermar, a mis hijos, a mis padres. Qué tremenda enfermedad la lepra. Horrible. Y ahora, después de esto, tienes que habitar solo. Solo, totalmente solo. Verso 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino, de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuese verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre, o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de demostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga. Y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, cualquier obra de cuero que hubiera tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. ¿Te das cuenta cómo las cosas son tomadas al igual que nosotros, nada más que tienen un fin interesante? Para nosotros sabemos el diagnóstico, muerte. Para las cosas, el diagnóstico, el fuego. Y es bien interesante que en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, Jesús habla del destino de aquel que continúa en el pecado. Y es el lugar de fuego, que en el griego es la palabra gehenna. Y a veces nosotros pensamos que en el infierno nosotros vamos a estar ahí y van a estar los diablos picándonos con sus trinches, los ombligos, las costillas, pero la realidad es que el gehenna quiere decir el basurero, el lugar en donde se echa lo inútil, el desperdicio, se quema. Era algo inmundo. ¿Y sabes? De eso se trata. Las cosas se queman. Ahora, ¿por qué está Dios interesado en la ropa? Bueno, pues está interesado en nuestra comida. ¿Cómo no va a estar interesado en nuestra ropa? ¿Para qué nos sirve la ropa? ¿Para qué nos sirve la vestimenta? Nos sirve para protegernos, para cuidarnos. Pero hay cosas que de repente se pueden infectar y te pueden infectar. ¿De qué cosas estamos hablando? ¿De amistades? ¿De relaciones? ¿De trabajos? ¿De gustos? Y tú puedes pensar, pero ese gusto que yo tengo me salió caro, ¿no? O esa relación me ha costado mucho tiempo, me ha costado muchas cosas, he vivido muchísimo con él, con ella, no puedo dejarlo. Te puede costar la vida, te puede costar más. Entonces, esas cosas que Dios nos ha dado tienen que ser examinadas. Si tú notas que hay cosas en ellas que te están alejando de una relación con Dios o que te están provocando problemas con Dios y tu familia, con Dios y los tuyos, con Dios y la iglesia, mancha de lepra es infecciosa. Se tiene que quemar ese tipo de cosas. Entonces, vemos todo lo que está pasando acá y dices, híjole, esto está horrible. Y te recuerdo, actualmente el tipo de lepra que existe es incurable. Solamente el día de hoy hay tratamientos para retrasar la infección. Y eso nos recuerda también algo interesante. No importa cuánto tiempo tú luches contra la muerte. Por nuestra naturaleza, todos nosotros
vamos a morir. Vamos a tener una primer muerte. Pero también aquellos que estamos en Cristo tenemos esperanza y vida eterna. No se trata de vida eterna después de la muerte, no. De hecho, la Biblia nos dice que el día de hoy, tú y yo ya gozamos de esa vida eterna. Ya podemos gozar de la libertad. Y es bien interesante que a pesar de que no había cura, de que todo aquel que era leproso iba a morir, el capítulo 14 de Levítico comienza de la siguiente forma. Habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él sea purificado 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y vamos a detenernos ahí en el verso 4. Fíjate, comienza el verso 2 del capítulo 14 hablando de la ley para el leproso cuando se limpiare. Pero hasta el día de hoy, nadie puede ser totalmente sano de eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué está esta ley? ¿Dios hizo una ley absurda en Levítico 14? Y la respuesta es no. Porque resulta que si te das cuenta en el verso 3 dice que saldrá fuera del campamento el sacerdote y lo examinará. Y me encanta esto porque es una imagen de cómo la Biblia nos habla de nuestros sacerdotes saliendo por nosotros, acercándose a nosotros para examinarnos y transformarnos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, hay un encuentro interesante. Hay varios encuentros de Jesús con leprosos, pero hoy vamos a ver Mateo 8 y vamos a leerlo. Es corto Mateo 8, la parte que vamos a leer, versos del 1 al 4. Y fíjate lo que dice. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahí está, ¿no? ¿Para qué puso Levítico 14 el Señor? Porque Él puede hacer lo que nada puede hacer. Si tú estás cargando con rencores pasados, si tú estás cansado de traer amargura y sabes o dices, es que yo no he podido quitarlo, es que nada me lo ha podido quitar, he meditado, he llorado, he ido al psicólogo, he hecho un montón de cosas y sigo cargando, ve con Dios. Es tiempo de ir con Dios. Es tiempo de dejarle todo al Señor y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate que esta persona, cuando le está diciendo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme, no le está diciendo, a ver si puedes, porque entiende quién es Él. Entiende que Él es Dios y que Él es todopoderoso. Lo que está dudoso que pueda pasar es que Jesús quiera limpiarlo. Y Jesús quiere limpiar nuestras vidas. Tanto que Él le contesta rápidamente y le toca. Él no tiene miedo de volverse inmundo. No hay nada de nosotros que pueda transformar a Jesús. Él nos toca y nos dice, sé limpios. Y entonces su lepra al instante desapareció. Y Jesús lo mandó al templo a que hiciera lo que viene en Levítico 14. Regresamos a Levítico 14 y vemos, el sacerdote saldría, lo examinaría. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Bueno, pues mandar que se tomen, verso 4, 2 aves vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo, ¿no? O sea, algodón o hilo.
Y dice, y mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. Ese era el rito, o parte del rito. Tú y yo lo leemos y decimos, ¿otra vez sangre? ¿Otra vez estas cosas con animales que no entendemos? ¿Qué es eso de matar un ave en un vaso de barro y tener que estar en agua corriente, o sea, en un río y todavía mojar todas las otras cosas y el ave con la sangre? ¿Qué significa todo esto? Y todo esto tiene indicaciones de cómo nosotros hemos sido salvados por Jesús. Porque se está hablando de un rito en el cual vemos la imagen de salvación. Una vida por otra vida. Muerte por libertad. Y es que en la vecilla que va a ser muerta en el vaso, podemos pensar perfectamente que se trata de Jesús, que se hizo hombre, que habitó con nosotros, como dice el Evangelio de Juan, en un cuerpo de barro como el tuyo, como el mío, y da su vida. Y entonces el agua corriente nos recuerda lo que el Señor también dijo, es agua viva, agua que lava, que transforma. ¿Y eso qué es? La palabra, la guía del Espíritu Santo. Y después se tenía que juntar todo, la madera, la grana, el hisopo, y se tenía que mojar en la sangre. ¿Y sabes? De esa forma, también el ave viva tenía que ser mojada en la sangre y después se rociaba 7 veces sobre esa persona y se le declaraba limpio. Verso 7 dice que soltará la vecilla viva en el campo. El ave viva que puede volar y que ha sido rociada de sangre es una representación del leproso que pudo ser curado. Es una representación tuya, es una representación mía. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 124. Salmo 124. Y vamos desde el verso 6. Dice, bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está, la obra de salvación. Y ahora, regresando en Levítico, entonces vemos cómo es que Dios da este rito para hablarnos de la obra de Cristo. Y en el verso 8, después de que ya se hizo esta purificación y ya se nos declaró, porque dice que el sacerdote te declara limpio, viene en el verso 8 la labor del que ha sido purificado. Y dice, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá o cortará todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esto? El que se purifica, ahora, después de ser declarado limpio por el sacerdote, tiene una responsabilidad de lavar sus ropas, cortar su cabello, de examinarse. Todavía no entra, si tú te diste cuenta, no entra a su tienda, no entra todavía al lugar en donde están los suyos, al lugar donde puede vivir. Esto que nos recuerda, el Señor nos ha llamado limpios.
el Señor nos ha salvado. Pero ahora tú y yo estamos en este tiempo en el que nos debemos de lavar. Debemos de lavar nuestros vestidos, debemos de cuidar que no haya manchas, que no haya cortaduras, que no haya ningún defecto en nosotros hasta que estemos con Él. Y es una responsabilidad. Estamos esperando a poder ingresar a casa con el Señor, pero Él ya nos ha purificado. Y ya cuando puedes entrar a ese lugar a casa, es al 8º día, que por cierto, en numerología judía, el día 8 es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio. Y entonces vemos en este nuevo comienzo, en el verso 10, dice, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año y 3/10 de efa para ofrendar amasada con aceite y un loc de aceite. Verso 11. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Señor al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Señor y degollará el cordero en lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Esta parte es hermosa. El inmundo, el que no podía acercarse a nadie, ahora se va a presentar delante de Dios para tener una relación viva con Él. Y le va a ofrecer, y le va a decir, yo quiero ser como ese cordero, yo quiero entregarme, yo quiero ser limpio. Y después de esto, el verso 14 dice que el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Vamos a ver la respuesta de Dios ante esta ofrenda del impío, del sucio. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Te acuerdas en dónde hizo eso Dios? ¿A quién le mandó? En Levítico 8 le manda a Moisés que haga eso para los sacerdotes. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante un hombre que es leproso y que ha sido curado por gracia? Quiero que seas limpio. Quiero tener una relación íntima y profunda contigo. ¿Te acuerdas lo que dijimos que significaba la sangre y el aceite en el lóbulo de las orejas de los sacerdotes, en el pulgar de la mano, en el pulgar del pie? Significa que Dios quiere que tú escuches la voz, su voz, que tú hagas su obra y que tú andes en sus caminos. Y después de que ya esa sangre ha sido puesta en el lado derecho, en el versículo 15 dice, asimismo el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. Y de lo que quede del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Primero la sangre es el sacrificio expiatorio y después el aceite, que es la obra diaria del Espíritu Santo consagrándonos. Es una imagen gloriosa de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Verso 18. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante del Señor. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Lo que queda del aceite lo pone sobre la cabeza. Dios está dando una nueva vida dirigida y santificada por él. Un leproso siendo ungido como sacerdote y como rey. La obra de Dios en nosotros. Y si tú tienes rencor, ira,
tienes algo que sabes que está destruyéndote por dentro y que puede estar destruyendo a tu familia, es tiempo, entrégalo para que Él restaure, para que Él transforme. Y después de esto, vamos a ver que en el verso 21 en adelante se va a hablar sobre qué pasa si eres pobre. Porque hay veces que tú dices, pero es que no me alcanza, lo que Dios quiere de mí, no. ¿Sabes? Dios da oportunidad tras oportunidad, porque Él quiere estar cerca. Y ahí lo puedes ver del verso 21 al verso 32. Pero ahora vamos al verso 33. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa manchadas, verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Vemos ahora qué pasa. Oye, yo ya soy creyente, llevo toda una vida, ya. El Señor me ha salvado, me ha liberado, me ha sanado. Pues, ¿qué crees? Que puede haber cosas en nuestras vidas como creyentes que Dios nos ha dado para bendición. Porque si te fijas, es la tierra prometida, la cual Dios les dio posesión. Y el verso 34 dice, si yo pusiese plaga de lepra, ¿quién la pone? Dios. Dios ahí dice, esto ya no te es útil, esto ya no sirve, esto lo debes de quitar de ti. Probablemente había cosas que se aceptaban en tu vida como primerizo, como primer creyente, y Dios no decía nada, pero ahora vemos, hay algo que tiene que ser cambiado. Y tú y yo debemos de dejar que el sacerdote entre a nuestras casas a examinarlas, que entre a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu trabajo, a tus amistades, a tus relaciones, a tus hobbies. Y después de eso, Él va a examinar todo de nosotros. Y si es necesario, vamos a ver que después de que se revisaba, se cerraba esta casa 7 días, a los 7 días el sacerdote iba, examinaba, y si seguían las manchas o habían crecido, verso 40, mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en las que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. ¿Qué quiere decir? Eso que en algún momento te causaba comodidad, ya no sirve. Hay que sacarlo. Es inmundo. Verso 45. Derribará por tanto la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Eso pasa si esa pequeña parte vuelve a aparecer y se expande en toda la casa. Toda la casa tenía que ser raída, quitada. Si todo lo que tienes en una relación, en un trabajo, en un hobby, en una amistad, en cualquier cosa, sabes que ya no le es agradable a Dios, lo tienes que sacar de tu vida. Vamos a avanzar. Verso 48. Mas si entrare el sacerdote y examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. ¿Te suena? Lo acabamos de ver. Es lo mismo que con la persona. El único que puede sanar tus relaciones, tus amistades, tu matrimonio, tu familia, tus miedos, tus temores, tu trabajo, ¿quién crees que es? El mismo que puede sanar tu vida, el mismo que te puede salvar. Si lo que hay en mis relaciones está roto, debe de ser salvado por la obra de Cristo. No creas que es por tus esfuerzos. Te vas a esforzar mucho,
y no vas a poder, te vas a cansar, te vas a fatigar. Y de todas formas, va a seguir infectado. Pero si tú vas a Cristo, Él puede transformarlo. Y vamos a acabar. Verso 53. Luego soltará la vecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Como te dije, hay cosas que nos causan dolores, que nos causan irritación, que nos causan enojo. Son normales, pero probablemente hay cosas que ya traemos de tiempo y que sabemos que no son normales. Y si la dejas seguir creciendo, va a terminar en tu muerte. Va a terminar alejándote de todos. Y hasta el último, alejándote de Dios. Porque el Señor hoy nos está dando oportunidades de ir y descansar en Él. El Señor nos ama de tal manera que se ha sacrificado por nosotros. Y ya lo vimos. Él nos limpia. Él nos transforma. Entonces, el día de hoy tenemos esa oportunidad. Él ya nos ha limpiado. Él ya se ha sacrificado. ¿Te has examinado últimamente? Como dice el comercial, ¿no? Chécate, muévete, mídete. Tal vez hay alguna enfermedad que te está haciendo mal. Acompáñame, vamos a cerrar orando. Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por este tiempo y te agradecemos por tu amor, por tu bendición y por todo lo bueno que nos das. Probablemente el día de hoy cada uno de nosotros necesitamos presentarnos delante de ti y decirte que hay algo que ha surgido en nuestras mentes, un pensamiento que ha surgido en nuestros corazones, una emoción que no hemos podido quitar y que nos está dañando y que ya ha abierto nuestra piel. Y tenemos temor de que sea algo infeccioso y nos hemos escondido por mucho tiempo o por poco. Pero el día de hoy queremos presentarnos a ti y pedirte que seas tú el que la examine, que seas tú, Señor, el que nos revise, el que nos limpie. Y a pesar, Señor, de que el diagnóstico pueda ser pecado, falla, queremos presentarnos a ti y pedirte, como ese hombre se presentó a ti y te dijo, Señor, si puedes, si quieres, puedo ser limpio. Y tú dijiste, quiero. Gracias, Señor, porque así es con cada uno de nosotros. El día de hoy nos presentamos y sabemos que tú quieres limpiarnos. Ayúdanos y enséñanos a ser responsables de cuidarnos, entre tanto que podemos entrar a la morada eterna. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.